Resolver el problema número 1 de las pruebas de la EBAU de la UNED de 2018 de física. Apartado A. Nos dicen, calcula la energía y la longitud de onda de un fotón cuya frecuencia es 6 por 10 elevado a 15 hercios. Es energía y longitud de onda, las dos cosas. Y debemos expresar la longitud de onda en micrómetros. Pues vamos a resolverlo. Usamos la expresión que conocemos del efecto fotoeléctrico o la relación, si queréis, usando la constante de Planck, ¿vale? Entonces, apartado A, sabemos que la energía de una onda va a venir dada por la constante de Planck, por la frecuencia de dicha onda, con lo cual en este caso tendremos 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo por la frecuencia, que son 6 por 10 a la 15, 6 por 10 a la 15 hercios, que son segundo a la menos 1. Cancelamos segundos con segundos y obtenemos lo que nos piden, que es esa energía. La energía sería, haciendo esa operación, 3,98 por 10 elevado a menos 18 joules. ¿Vale? Bien, y también nos piden la longitud de onda. Como para cualquier onda tenemos que la velocidad de propagación de una onda es la longitud de onda por la frecuencia, podemos deducir que la longitud de la onda será la velocidad de propagación partido por la frecuencia. Esto quiere decir 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, dividido entre la frecuencia que nos dan aquí, que es 6 por 10 elevado a 15. 6 exponencial 15 hercios. Bien, hacemos esta operación con la calculadora y nos queda 5 por 10 a la menos 8 metros. Vale, eso quiere decir que son 0,1234567 metros. Vale, como los micrómetros, un micrómetro es igual a 1 por 10 elevado a menos 6 metros, entonces nosotros sabemos que aquí lo que tenemos son 0,05 micrómetros. Micrómetros es nuestro resultado. Apartado B, vamos allá. Se usa un haz de esos fotones, vamos a ir tomando los datos. Se usa un haz de esos fotones, ¿vale?, para extraer electrones de un metal. Por lo tanto, ya sabemos que va a haber efecto fotoeléctrico. Y nos dicen que tiene una función de trabajo W0 de 1,70 electronvoltios. Debemos calcular la energía máxima de los electrones y expresarlo en electronvoltios. Bien, entonces recordamos el efecto fotoeléctrico, la expresión, y vamos a recordar también qué significa la función de trabajo. Entonces, en el efecto fotoeléctrico tenemos una placa sobre la que impactamos con una luz de determinada energía o frecuencia. Esa energía será H por F, ¿vale? Y entonces conseguimos extraer electrones de esa placa metálica, ¿vale? El circuito lo cerraríamos, pues teniendo una placa aquí que va a actuar como colector, un amperímetro que nos va a medir la intensidad y cerraríamos el circuito. Bien, después podemos ver que podríamos colocar una batería externa, vamos a ponerla como variable. Uy, va, ha quedado un poquito torcido el dibujo, pero bueno, se puede entender. Bien, este sería el ejemplo del efecto fotoeléctrico. Vale, vamos a bajar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Lo primero que debemos saber, ¿qué significa esa función de trabajo? Entonces, W0 es la energía mínima necesaria, energía mínima que debe tener la luz para poder extraer electrones. Extraer electrones del metal. ¿Vale? Entonces, ese W0 será igual a H por F0 y será una frecuencia mínima que tendrá que tener esa luz. ¿Vale? En este caso nos dan W0. Por lo tanto, usamos la expresión completa del experimento de efecto fotoeléctrico, que será la energía con la que estamos incidiendo, va a ser igual al trabajo de extracción más la energía cinética máxima de los electrones. Vamos a poner aquí el max.
¿vale? Después ya pondremos EC simplemente. Sustituimos los valores que tenemos. Energía, 3,98 por 10 a la menos 18 joules. Va a ser igual a el trabajo de extracción, 1,70 electronvoltios, más la energía cinética máxima. Vale, ya no pongo el máxima. ¿De acuerdo? Entonces nos piden cuál es la energía cinética máxima que vamos a conseguir. Bueno, pues lo que tendremos que hacer es pasar esa energía cinética máxima, ¿vale? Como nos la piden en electronvoltios, tendremos que pasar los joules a electronvoltios. Entonces convertimos joules a electronvoltios. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo en otro color para que se vea que es diferente. Entonces tenemos 3,98 por 10 a la menos 18 joules y quiero pasarlo a electronvoltios carga por voltaje. Si queréis, carga de electrón por voltaje. Eso nos va a decir que son electronvoltios. ¿Qué relación tenemos que tener? Pues cuántos joules van a ser un electronvoltio o viceversa. Sabemos que la relación entre joules y electronvoltios viene dado por la carga del electrón. Si no os recordáis, es fácil acordarse de que el trabajo eléctrico es Q por voltaje. Esta carga es la carga del electrón. Por lo tanto, la relación la tendremos entre la carga del electrón, ¿vale? Multiplicado por el voltaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Si tenemos un electronvoltio, tenemos 1,60 por 10 elevado a menos 19 joules, que sería la carga del electrón que nos la dan aquí. ¿Vale? De todos modos, ahí nos dan la relación. Bien, por lo tanto, eso nos dice, si obtenemos el resultado, ¿vale? Finalmente, haciendo esta operación, vamos a hacer esta en un momento y ahora volvemos. 24,85. Bien, entonces, este valor será 24,875. 24,88 electronvoltios. Entonces, la energía cinética, ya podemos ir a resolverla. Entonces, de aquí podemos obtener que la energía cinética será igual a 24,88 menos 1,70. Eso nos da 23 aproximadamente, 23,2 electronvoltio. Tres cifras significativas porque son las cifras significativas que tenemos para la constante de Planck. ¿De acuerdo? Aunque nos han dado para la velocidad de la luz y la carga del electrón un valor menor. Y con esto tendríamos finalizado este ejercicio. Vamos ahora con el problema 2 de las pruebas de la EBAU de UNED de 2018 de física. Bien, vamos a ir leyendo el ejercicio y resolviéndolo poco a poco. Nos dice lo siguiente. Un sistema de cargas... Este aquí. A ver, ahí va. Aquí. Un sistema de carga está formado por 4 cargas en los 4 vértices de un cuadrado. El vértice 1 se encuentra en el punto 1, 0, que lo hemos indicado aquí, y sobre él está una carga de 1 microculombio. El vértice 2 se encuentra en el punto 0 menos 1, este de aquí, y sobre él hay una carga de 1 microculombio también. El vértice 3 en el punto menos 1, 0, este de aquí, y hay una carga de 1 microculombio, y el vértice 4 se encuentra en el punto 0,1 y sobre él está una carga Q4 que no conocemos. Bien, esto evidentemente debería ser un cuadrado, en mi caso pues no me queda un cuadrado perfecto, pero bueno, se puede entender, yo creo que bastante bien que esto sería un cuadrado, ¿vale? Vamos a representar el cuadrado y vamos a girarlo un poquito, ¿vale? Bueno, tendría que estar ahí bien representado, ¿vale? Entonces sería un cuadrado, pero así. Bien, entonces una vez hemos comprobado que se trata de un cuadrado, vamos a resolver el ejercicio, ¿vale? Bien, entonces lo que nos interesa es que en el vértice 4 está la carga Q4, está aquí, ¿vale? El valor de Q4 para que el campo en el centro del cuadrado sea nulo. Entonces, lo primero que nos piden es cuánto vale Q4 para que el campo, que es un vector en el punto 0, 0, sea nulo. Vale, para que el campo sea nulo, lo que tendremos que tener es que los 4 vectores de intensidad de campo creados por las cargas sean nulos. Bastante sencillo. Entonces, los vamos a representar. Como esta era la carga 1, pues el vector de intensidad de campo de la carga 1, vamos a suponer que, como sabemos que esta carga es positiva, ahí tendremos nuestro vector de intensidad de campo, es 1.
Bien, ¿qué va a suceder con el de la carga 3? Pues el vector intensidad de campo de la carga 3, lo vamos a representar en azul, vector intensidad de campo de la carga 3, va a ir en este sentido. Vale, no les he puesto la flecha de vector, pero ya están representados por flechas. ¿Qué va a suceder entre uno y otro? Pues que se van a cancelar. Entonces, E1 y E3 se van a cancelar. Bien, ¿qué va a suceder con el vector intensidad de campo creado por la carga 2? Como esta carga es positiva, esta intensidad de campo irá dirigida hacia arriba. Esto es la intensidad de campo creada por la carga 2. ¿Cómo debe ser la intensidad de campo creada por la carga 3? Negativa. Perdón, negativa, hacia abajo. Esa intensidad de campo va a ser negativa. Vale, lo podemos expresar matemáticamente. Vamos a hacerlo matemáticamente, aunque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, consideramos el eje X. Y en el eje X tendremos que la intensidad de campo creada por la carga 1 más la intensidad de campo creada por la carga 3 nos tiene que dar como resultado 0. ¿Vale? Podemos expresarlo de la siguiente manera. Constante de Coulomb por un microculombio partido por la distancia, 1 metro, todo esto elevado al cuadrado. Y vamos a tener una componente de E1 que es en el sentido negativo del eje de las X, o sea, menos Y, y una componente de 3 que será en el sentido positivo del eje de las X, con lo cual eso es 0. Bien, ¿qué sucede en el eje Y? En el eje Y tendremos que E2 más E4 tiene que ser igual a 0. Vale, entonces obtenemos lo mismo, ¿de acuerdo? La constante de Coulomb por la carga que conocemos de un microculombio partido por la distancia. En el sentido, esto sería 2 positivo del eje de las Y es J. Si a eso le restamos la constante de Coulomb por la carga 4 partido por la distancia, que también es 1 metro elevado al cuadrado, por un vector unitario en el sentido de las J, nos tiene que dar 0. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de la carga Q4? Pues de ahí obtenemos que Q sub 4 es un microculombio. Vale, está bastante sencillo. Bien, vamos a resolver el otro, pero vamos a hacerlo en color negro porque va inmediatamente debajo. Dice, el valor de la carga Q sub 4 para que el potencial eléctrico en el centro del cuadrado sea nulo. Entonces, apartado B, vamos a poner una línea, apartado B. Lo que nos piden es que el potencial eléctrico en el centro del cuadrado, en el 0, 0, sea nulo. Con lo cual esto será la suma del potencial que crea la carga 1 más el potencial que crea la carga 2 más el potencial que crea la carga 3 más el potencial que crea la carga 4. Bien, entonces en este caso el valor de Q4 ya no será el mismo. Si sustituimos simplemente tendríamos, bueno, pues Q1, Q2 y Q3 son iguales, ¿vale? Cada una de ellas, perdón, para Q1, Q2 y Q3 el voltaje es el mismo, sería la constante de Coulomb por el valor de la carga que es un microculombio o 1 por 10 elevado a menos 6 culombios, partido por la distancia al origen que es 1 metro. V2 es lo mismo y V3 es lo mismo. Por lo tanto, podríamos tener que 3 veces esto más V4 que va a ser constante de Coulomb por la carga 4 partido por 1 metro tiene que ser igual a 0. De aquí deducimos fácilmente, ¿vale? Cancelamos la constante de Coulomb, cancelamos las distancias, o sacamos factor común, que Q4 tiene que ser de menos 3 microculombios. ¿Vale? Los valores son diferentes dependiendo si queremos que la intensidad de campo en el origen sea 0 o que el valor del potencial del voltaje en el origen sea 0. Y con esto hemos acabado este ejercicio.